El gobierno pretende topar de alguna manera el precio de la energía producida por gas natural, que es la fórmula más cara de generar energía ahora mismo en España. El presidente anuncia algún tipo de tope en los precios de esa energía. Si lo que vamos a hacer es redirigir esos beneficios extraordinarios, se lo pueden permitir, para topar el recibo de gas. Sí, nos han aclarado ya que lo que se piensa hacer con los precios mayoristas del gas natural es algo similar a lo que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados con los precios mayoristas, por así decirlo, del CO2. Sabemos que la cotización del CO2 está subiendo, beneficia también a las empresas eléctricas que no emiten CO2, que cobran más por la electricidad que venden al mercado y tendrán que devolver una parte de ese dinero que están ingresando de más. Pues bien, nos dicen que se va a hacer algo parecido con la subida extraordinaria del precio del gas natural, se detraerá una parte de esos ingresos extraordinarios a las empresas y con eso se va a beneficiar a los consumidores por dos vías. A los consumidores de gas natural, topando la TUR sabemos que es la tarifa regulada en el gas, y del mismo modo se va a reducir la tarifa eléctrica de los usuarios con la tarifa regulada, el llamado PVPC. Es decir, detraer ingresos extraordinarios de las empresas por la subida del gas natural para topar los precios de la tarifa regulada a los usuarios en el gas natural y reducir la tarifa eléctrica en el PVPC. Esto, insisto, beneficiaría a los que están con tarifa regulada, al menos según se nos ha planteado hasta este momento. Pablo Iglesias. Yo estoy convencido que los oyentes de El Ágora se acuerdan de la discusión que tuvimos aquí hace solo una semana. Yo expliqué dos propuestas. Una, limitar los precios. Limitar es verdad que puede ser un verbo más ideológico, pero seguramente los oyentes lo entienden mejor que topar, que estará todo el mundo en su casa buscando en el diccionario el verbo topar, que significa básicamente poner topes, limitar el precio. Expliqué esa propuesta y expliqué la propuesta de regular los beneficios caídos del cielo, que además se contienen en el acuerdo de gobierno que firmaron el Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Se pueden hacer más cosas en el marco del acuerdo? Yo entiendo que sí. El acuerdo es taxativo con respecto a los beneficios caídos del cielo. Los beneficios caídos del cielo quiere decir que independientemente del coste de producción de las compañías, el precio de producción, el coste de producción más alto es el que fija el precio que cobran todos y por lo tanto hay muchas compañías que reciben pingües beneficios por un sistema que se diseñó para darles una compensación cuando tuvieron que transitar en un momento determinado una realidad nueva y que hace mucho tiempo que dejó de tener sentido. Esto con los topes se puede limitar y esto es una cuestión de voluntad política. Hace una semana esto no se podía y se decía que esto era incompatible con la legislación europea. Esta semana sí se puede. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que mucha gente va a entender que es bueno en una cultura de coalición que haya debate, incluso que haya cierto conflicto en el seno de un gobierno, porque eso sirve para que algunas cosas cambien. Lo que hace una semana no era posible, esta semana ya sí es posible. Y esto anticipa otros debates que va a haber sobre algunas cuestiones que ahora no parecen posibles. Ahora parece que no es posible subir el salario mínimo. Cuando diga que veremos cuando se sube el salario mínimo. No ha sido fácil ni posible ninguna de las veces que se ha subido, o lo que puede ocurrir con la regulación de los alquileres o con la legislación de la vivienda. Entonces creo que es enormemente pedagógico que la gente que nos está escuchando recuerden, que además lo tenéis en la página web de la cadena SER, lo que dijimos hace una semana y la realidad en la que estamos en esta semana de aquí. Hay que celebrarlo, creo que es una magnífica noticia. Es bueno que el gobierno finalmente tome esa decisión. Yo he estado hablando a lo largo del día, tanto con Yolanda como con Yone, como con Nacho Álvarez, que han estado en negociaciones muy intensas para que esto fuera posible, y creo que esto revela que la cultura de la coalición sirve para lograr cosas que cuando no hay coaliciones son imposibles siempre. Le doy la palabra ahora mismo a Margallo, pero efectivamente la señora Calvo estaba negando con la cabeza. Sí, porque creo que en el ánimo del gobierno de coalición, del que ambos hemos formado parte, no hemos discutido ni nada. Y hemos discutido, evidentemente, porque era nuestra obligación discutir en la diversidad de matices y de muchas cosas, pero lo que aquí se ha puesto durante muchos días por parte de Unidas Podemos ha sido una empresa pública. Una empresa pública. El gobierno ha dicho, y la vicepresidenta Rivera ha dicho en muchas ocasiones,
que había muchas medidas en marcha, otras por tomar y otras de largo plazo. Acuérdate, Carmen, lo que yo no, dije pero aquí, es que en la cultura de la coalición tampoco conviene que alguien piensa que arrastra a otro. Pero es a propósito de lo que acabas eso no de decir, conviene. Podríamos poner Eso el no corte. es cultura. La semana pasada yo dije que era lo que yo pensaba, y dije, yo creo que debería haber una empresa pública de energía, pero dije aquí, y fui clarísimo, dije, ¿es viable en el marco del gobierno de coalición? Claro. No, no es viable, porque no está en el acuerdo de gobierno. Y las dos propuestas que expliqué aquí, que son dos propuestas de Unidas Podemos, son en buena medida las que hoy se llevan a cabo, y eso es bueno y lo tenemos que celebrar todos. Pero si yo no me refiero a eso, si a mí eso me parece muy bien, quiero decir que aquí lo que importa es que a la gente la luz le resulte mucho más asequible, mucho más fácil de pagar. Y estoy diciendo que hay un gobierno dispuesto a acometer eso y a no mirar para otro lado. Pero me parece que no es bueno para la política española, que tiene que seguir trabajando en que va a haber más de una vez gobiernos de coalición en el gobierno de la nación, que continuamente pareciera que uno fuerza a otro, que uno lleva más razón que el otro, porque no es bueno, eso no es cultura, y todos sabemos perfectamente cuáles son las posiciones, pero creo que si queremos contribuir a que esa sea una cultura de coalición, pero cultura, es decir, la capacidad de entendernos no puede ser, y porque la fuerza y el caudal de los escaños que tiene el Partido Socialista es lo que también permite que a una fuerza como Unidas Podemos esté gestionando, de lo que el presidente se alegra muchísimo y yo también como socialista, y creo que ahí deberíamos de cuidar también un poco, porque a lo que nos hemos negado ha sido a crear una empresa pública, pero que estamos tomando decisiones contra esos beneficios, evidente, porque es en el sitio donde había que acabar, ¿no?